Quiero hablar sobre la mayor dimensión de oración. De esas tres dimensiones que le enseñé hace 8 días, hay una que podemos llamar la mayor dimensión de oración. ¿Cuál es la mayor dimensión de oración? Bueno, lo vamos a descubrir en la enseñanza esta noche a través de las palabras de Jesús y a través del estudio de la Escritura. Voy a leer las palabras de Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 9, donde encontramos las tres dimensiones que yo le enseñé hace 8 días, para que podamos recordarlas y entonces podamos descubrir la mayor dimensión de oración. Dice Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará. Ahí está la primera dimensión, cuando pedimos. Segunda dimensión, buscad y hallaréis. Tercera dimensión, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, dice, se le abrirá. Entonces, el salmista habla de estas tres mismas dimensiones en el Salmo 5, versículo 1, y mire cómo las describe el salmista. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Primera dimensión, palabras. Considera mi gemir. Gemir, segunda dimensión. Y luego versículo 2: está atento a la voz de mi clamor. Clamor, tercera dimensión. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces, dése cuenta que el salmista, cuando está hablando de palabras, cuando está hablando de gemir, cuando está hablando de clamor, está hablando de la oración. Porque dice: porque a ti oraré. Y cuando Jesús está hablando sobre el pedir, sobre el buscar y sobre el llamar, también está hablando de la oración. El apóstol Pablo habló también de tres dimensiones que tienen que ver con la oración, que tienen que ver con la vida cristiana, y que tienen que ver con tres virtudes que el día de hoy permanecen y seguirán permaneciendo. En 1 Corintios capítulo 13, verso 13, el apóstol dice: ahora permanecen, mire las tres dimensiones por favor, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Ahora le voy a enseñar en un cuadro que va a aparecer en un momento cómo estas tres virtudes de la fe, la esperanza y el amor se relacionan precisamente con las tres dimensiones de la oración de las que habló Jesús y de las que habló o expresó precisamente el salmista. Entonces, veamos por favor estas tres dimensiones en esta gráfica que se va a ir autollenando conforme yo voy avanzando. Entonces, ahí tenemos nosotros en pantalla las tres dimensiones conforme las habló Jesús. Por favor, vaya siguiéndome. Él dijo: pedir y se os dará; buscar y hallaréis; llamar y ¿qué? Se os abrirá. Ahí están esas tres dimensiones. El salmista las definió de esta manera. La dimensión del pedir la habló como si fueran palabras. La dimensión de buscar la llamó gemir. Y la dimensión del llamar la llamó clamor. Y nos vamos a dar cuenta en esta noche que la mayor dimensión de estas tres precisamente es el clamor. Y si tú puedes aprender estas tres dimensiones,
Pero lograr aprender a llegar a clamar delante de la presencia del Señor, te vas a dar cuenta que el clamor es la mayor dimensión de oración. Mucha gente sabe pedir, mucha gente sabe buscar, ¿por qué no decirlo? Pero pocos saben realmente clamar. Hay gente que sabe hablar palabras cuando está orando y puede decir unas cuantas palabras por algunos minutos, quizá por algunos segundos si no has aprendido a orar. Y hay otros que también pueden decir palabras, pero también lo pueden acompañar con lágrimas, con gemidos ahí, porque están conmovidos por la presencia del Señor. Pero hay gente que, a pesar de usar palabras, aparte de usar gemidos, también puede levantar su voz desgarradoramente, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pidiendo la intervención de Dios. Y eso tiene que ver con el clamor. Cuando nosotros experimentamos la dimensión del pedir o de las palabras, que es la primera dimensión, hablamos de un deseo. Y ese deseo, si lo que tú deseas lo pides, se lo pides a Dios en palabras. Normalmente esto es cuando nosotros estamos comenzando a aprender a orar. Muchas veces tenemos deseos, tenemos peticiones, y como no hemos experimentado las otras dos dimensiones, entonces solamente venimos al Señor a veces con palabras expresándole nuestros deseos. Pero cuando tú ya creciste en oración y tu vida cristiana va madurando, entonces ese deseo se convierte en un esfuerzo. Ya no solamente es algo que tú deseas, sino es algo que tú vas a buscar. Porque el primero es simplemente pedir: oh Señor, deseo esto. Pero una cosa es pedirlo y otra cosa es esforzarte por buscar que esa cosa tú la recibas o ese deseo se cumpla. Entonces, cuando estamos en la segunda dimensión, ese deseo cambia a un esfuerzo por buscar que Dios conteste. Y cuando llegamos a la tercera dimensión, ese esfuerzo se convierte en algo recurrente, en algo que llamamos insistencia. Insistencia. Te interesa tanto tener la petición que estás buscando, que tú clamas y clamas y clamas y perseveras en la oración, porque te has convertido en un cristiano de tercera dimensión, si me permites esa expresión. ¿Sí? Y es ahí donde Dios quiere que nosotros lleguemos a ser cristianos que insistamos en la oración, que insistamos en el clamor a nuestro Dios. Entonces, después del deseo, nos damos cuenta que la primera dimensión es una dimensión que podemos llamar la dimensión del privilegio. Y esta dimensión del privilegio nos habla de que como somos nosotros hijos, tenemos el privilegio de poder pedirle a Dios cualquier cosa que nosotros deseemos o necesitamos. Está bien pedir, como se lo dije hace 8 días. No hay ningún problema con pedir. No hay ningún problema con decirle a Dios: me hace falta esto, necesito esto, quiero esto. No hay ningún problema con pedir. Pero Dios no solamente quiere que nosotros nos acostumbremos a pedir, sino que también quiere Él que nosotros podamos entender que la segunda dimensión de la oración ya no solamente tiene que ver con privilegios, sino que tiene que ver con necesidad. Y tiene que ver la tercera dimensión con responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Mi hijo Jordán y mi hija, cuando estaban pequeños, ellos solamente pedían como privilegio de hijos y decían: papá, dame agua, papá, dame leche, papá, quiero cereal. Está bien, pero ha llegado el momento en el que ellos han crecido, se han convertido en adolescentes, se han convertido en jóvenes, y ahora ellos buscan por sí mismos, porque cuando tienen necesidad o cuando tienen hambre, ya no esperan que el padre venga y les dé. Ellos solitos buscan. ¿Está oyendo? Cuando un cristiano está en esta dimensión,
ya es un cristiano que no hay que estarle diciendo que venga a orar. Es un cristiano que solito viene y busca. ¿Sí? Si tú eres un cristiano que se te tiene que estar recordando que tienes que venir a orar, es porque estás en la primera dimensión solamente. No has llegado a la segunda dimensión. Porque cuando tú has llegado a la segunda dimensión, te vas a dar cuenta que tienes que buscar por tu propia voluntad. Buscar porque se hace necesaria la presencia de Dios en tu vida. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta noche ya sentimos como una necesidad buscar de la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten esa necesidad de buscar de la presencia de Dios? Entonces ya no te tienen que estar diciendo ven a comer. Ya no. Si mis hijos tienen hambre, ellos van y buscan. No se quedan sin comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya crecieron. Entonces cuando una persona está buscando la oración, no está en la iglesia, pero está en su casa, y allá mismo en su casa busca estar en la presencia de Dios, busca encontrarse con la palabra del Señor. Tú estás en la segunda dimensión de oración, porque estás buscando con necesidad la presencia del Señor. Pero cuando llegamos nosotros a la tercera dimensión de oración, a la dimensión del clamor, entonces esa necesidad se vuelve en responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de ti, se trata de los demás. Y resulta ser que entonces yo, que ya aprendí que debo de orar como un privilegio, le pido al Señor, pero también aprendí que debo de orar como una necesidad y busco su rostro, ya no tanto sus manos. Porque cuando estás en la primera dimensión buscamos las manos del Señor. Señor, dame, dame, dame. Pero en la segunda dimensión buscamos su rostro. Señor, ya no tanto que me des, sino me haces falta tú, me hace falta tu presencia. Pero cuando llego a la tercera dimensión, ya no se trata tanto de mí, sino se trata que otros necesitan su presencia. Entonces yo siento responsabilidad de clamar ya no tanto por mi vida, sino por la de los demás. No sé si me estoy explicando. Entonces, en esta dimensión, el cristiano se vuelve algo que llamamos nosotros intercesor. Intercesor. Pero mire cómo continuamos con esto. En la primera dimensión, cuando pedimos, nosotros somos niños espirituales, como se lo dije. Niños espirituales que solamente usamos palabras, que no sabes elaborar unas oraciones largas, ¿por qué no decirlo? O mejor dicho, oraciones que sean del corazón, porque quizá, no sé si te ha pasado, cuando empezamos a orar, de repente estás orando y dices, híjole, ¿qué estaba orando? No sé, porque estás aprendiendo a orar, porque eres un niño espiritual. Sin embargo, cuando tú creces y aprendes la segunda dimensión, ya no eres un niño espiritual, te conviertes en un discípulo de Cristo, en alguien que ya está gimiendo delante de la presencia del Señor, en alguien que está buscando. ¿Por qué? Porque eres un discípulo, eres un joven espiritualmente hablando. Después, en la tercera dimensión, en la dimensión del llamar, ya dejas de ser un discípulo y te conviertes en un padre espiritual, o te conviertes en un maestro para alguien más. Ya no solamente tú estás aprendiendo del Señor, sino que tú estás enseñándole a otros también. Y si tú estás en esta dimensión, gloria a Dios por eso. Porque el apóstol Pablo decía, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, algunos de nosotros tenemos necesidad de leche todavía. ¿Por qué? Porque están en la primera dimensión todavía de oración. Después de tantos años de estar en la iglesia, todavía su vida de oración sigue siendo una vida de oración de un niño espiritual. Amado hermano, te quiero invitar en el nombre del Señor, te quiero exhortar en el nombre del Señor a que pases de la primera dimensión, a que dejes la dimensión del pedir y vayas a la dimensión número 2 del buscar, que busques por tu propio esfuerzo, con necesidad, que te conviertas en un verdadero discípulo del Señor, para que entonces el día de mañana puedas ser un maestro y un padre espiritual para alguien más. Dice amén. Aquí están esas tres dimensiones.
La dimensión del pedir es cuando nosotros conocemos a Dios como Padre. Lo conocemos como Padre, por eso le pedimos. Por eso la oración modelo del Padre Nuestro comienza con esa palabra, Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia, cuando venimos a la iglesia, venimos a refugiarnos en los brazos de Dios. Venimos a refugiarnos en la esperanza que se nos predica desde los púlpitos. Y qué bueno, porque Dios es un Padre amoroso, que Él nos quiere salvar del pecado. Y no solamente quiere salvarnos del pecado, sino que quiere darnos toda buena dádiva y todo don perfecto a cada uno de nosotros. Y está bien que conozcamos a Dios como Padre en la primera dimensión, pero en la segunda dimensión Dios quiere que lo conozcamos como Maestro. Por eso el Maestro te va a pedir que busques. El Maestro te va a pedir que te esfuerces. El Maestro, ¿por qué no decirlo?, te va a poner pruebas. El Maestro te va a hacer pasar por momentos que tú no entiendes, porque tú vas a tener que buscar, porque el que busca halla. Y vas a buscar en su palabra, vas a buscar en oración respuesta a cosas que tú no entiendes. Y entonces vas a conocer a Dios como Maestro, ya no tanto como un Padre. Pero en la tercera dimensión se convierte más que en un Maestro, se convierte en un Señor. Porque Él sigue siendo nuestro Padre, Él sigue siendo nuestro Maestro, pero Él quiere convertirse en nuestro Señor. Por eso es que en la tercera dimensión tú conoces a Dios como Señor, de tal manera que ya no vas a donde tú quieres ir, sino que vas a donde Él te manda y a donde Él te permite que tú vayas. Ya no haces tu propia voluntad, sino que haces la voluntad de tu Señor. Y solamente llegando a esta tercera dimensión del llamar es que nosotros podemos conocer al Señor. Entonces, ¿cuándo termina o cuándo es contestada nuestra oración conforme a la primera dimensión? ¿En qué momento mi oración del pedir es contestada? Bueno, Jesús lo dijo: el que pide, recibe. Entonces, mi primera oración en la primera dimensión termina cuando yo recibo. En la segunda dimensión, una petición de oración termina cuando yo encuentro. Y en la tercera dimensión, una petición de oración o de clamor termina cuando se abre la puerta que yo quiero que se abra. Recuérdelo, por favor. Jesús dijo: que pide, recibe; que busca, encuentra o halla; y el que llama, se le abre. Le dije hace 8 días que hay puertas que solamente a través del clamor se van a abrir. Aleluya. Hay cadenas que solamente a través del pecado, a través de la intercesión, se van a abrir. Hay cadenas que solamente a través del clamor van a ser rotas en el nombre de Jesús, pero solamente si clamamos. Lo vamos a ver más adelante en un versículo que le voy a mostrar de las palabras de Jesús, pero le quise poner esto en estas tablas para que le quede claro lo que yo le estuve enseñando hace 8 días. Y lo pueda usted tener como referencia y que le sirva, por favor, como un estímulo, como una inspiración para poder decirle al Señor: Señor, está bien, quiero pasar del pedir al buscar, y quiero también, Señor, llamar, quiero clamar. No solamente quiero palabras, Señor, no solamente quiero acompañarlas con lloro, sino también, ¿por qué no decirlo?, quiero clamar en tu presencia, Señor. Amén. Es importante que aprendamos entonces eso, porque la primera dimensión, oiga por favor y aprenda esto: la dimensión del pedir o la dimensión de las palabras de la que hablaba el salmista está condicionada por la capacidad y la bondad de la persona a la que nosotros le pedimos. ¿A quién le estamos pidiendo nosotros? Entonces mira,
está condicionada en su capacidad. ¿Me puede ayudar el Señor cuando yo le pido? Claro. Él dice: si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. ¿Cierto? Entonces, el que yo reciba va a estar condicionado a la capacidad. Mi Dios tiene capacidad para darte, ¿cierto? Pero también está condicionado a la bondad de Él. Porque mire, hay personas que pueden en este mundo quizá tener la capacidad, ya sea económica, ya sea ¿cómo puedes decir esto? Legal, o el poder humano para ayudarnos. Pero una cosa es que ellos tengan la capacidad para ayudarnos y la otra es que quieran ayudarnos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, la buena noticia es que el Señor tiene la capacidad para ayudarme, y la buena noticia es que Él es bueno y Él me quiere ayudar. Amén. Él me quiere dar. Él quiere que yo le pida. Por eso dice: pide y recibe. Pide. ¿Por qué no tienen? Porque piden mal. Pero el Señor no dijo que era malo pedir. No, pide, 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 pide y te daré por herencia inclusive las naciones. Pero pide bien. Entonces, para que yo pueda recibir, está condicionado en su capacidad de Él y en su bondad. Y quiero decirte que Dios tiene las dos. Tiene la capacidad y tiene la voluntad de ayudarme, porque dice que el único bueno es Dios. ¿Cierto? Segundo, en la segunda dimensión, esa dimensión del buscar está condicionada por nuestro esfuerzo de búsqueda y nuestra paciencia. Nuestra paciencia. La Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Entonces tú y yo tenemos que buscar. Tenemos que buscar con esfuerzo, porque el que busca, dijo Jesús, halla. Si yo dejo de buscar, entonces no voy a encontrar. Por eso es que el Señor dejó una parábola sobre aquella mujer que se le había perdido precisamente una moneda, y entonces la estuvo buscando y la estuvo buscando hasta que la encontró. ¿Cierto? Si nosotros dejamos de buscar, entonces no vamos a encontrar. Entonces, para que se pueda cumplir la petición de la segunda dimensión, yo tengo que mantenerme buscando y tengo que buscar con paciencia. ¿Sí? En la tercera dimensión está condicionada la respuesta por mi insistencia o mi perseverancia y por el que abre la puerta. Oiga esto, por favor, porque es bien importante. Para que me abran, porque dice que al que llama se le abre, para que yo pueda tener una respuesta a un clamor, la respuesta a mi clamor va a estar condicionado, como dice ahí, en mi insistencia y en la persona que abre la puerta. Para que lo entienda, yo llego a la casa de alguien y toco. Estoy esperando que salga el hermano David para que me abra. Pero el hermano David trabaja de noche y a veces sale en la madrugada. Entonces probablemente está dormido, porque pues sale a las 2 o 3 de la mañana. Y si yo llegué por ahí temprano y le estoy tocando, pues él está ya soñando con San Pedro. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como ya le toqué una vez y él no abre, toco otra vez. Y como el hermano tiene un sueño no tan ligerito y está ahí cansado y durmiendo, pues ya toqué 2 veces, me esperé. ¿Y qué tengo que hacer? Insistir. Entonces, mire, para que se abra la puerta está condicionado en mi insistencia y en la persona que abre la puerta. Porque yo puedo estar y casi tiro la puerta, pero si el hermano que está del otro lado no se quiere levantar para abrir la puerta, ¿qué va a pasar con mi insistencia?
¿qué va a pasar? ¿Se va a abrir la puerta por mi insistencia solamente? Entonces note por favor, quiero que se grabe este punto porque este punto me va a llevar a lo que le voy a enseñar más adelante esta noche, ¿sí? La respuesta a la tercera dimensión de oración, que es el clamor, porque Jesús dijo, el que llama se le abre. Le estoy diciendo que hay peticiones que solamente van a ser concedidas a través del ayuno y la oración. Acuérdense que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, y Jesús le dijo a sus discípulos, porque ellos preguntaron, maestro, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros fuera? ¿Saben por qué? Porque ustedes, ¿qué dijo? Este género no sale más que con ayuno y oración, como diciendo, ustedes no han llegado a esta dimensión de oración porque ustedes no ayunan ni oran como tiene que ser, no hay disciplina en ustedes. Entonces, hermano, por favor, yo puedo estar toque, pero si la persona que está del otro lado no se levanta y me abre la puerta, de nada sirve mi insistencia. ¿Sí? Pero note, Jesús dijo, al que llama, se le abre. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque la insistencia es mía. Y el que está del otro lado para abrir la puerta, ¿sabes quién es? No es el hermano David que se quedó dormido. ¿Quién está del otro lado? Dígalo. El Dios Todopoderoso que abre las puertas. Él es el que está del otro lado. Entonces, si yo estoy insistiendo, Él está diciendo en su palabra, si tú llamas, te abro. ¿Cierto? Pero ¿cómo llamas? Clamando. Clamando. Clamando, voz en cuello, dice, y no te detengas. Clama, voz en cuello, no te detengas. Aleluya. Entonces note por favor, porque tengo que ir a ese pasaje de Jesús en unos minutos. Cuando nosotros estamos en la primera dimensión, como se lo dije, somos un cristiano que está aprendiendo a orar en el atrio, afuera, en ese patio, ¿verdad? Donde estaba la fuente solamente para que los sacerdotes se pudieran lavar y después pudieran entrar al lugar santo. El cristiano que está orando simplemente con palabras que ni siquiera ruedan de sus ojos lágrimas o un gemido, es un cristiano de primera dimensión de oración. Pero ya cuando estamos en la segunda dimensión de oración, cuando tú estás buscando el rostro del Señor, tú eres un cristiano que estás orando en el lugar santo. Pero cuando tú ya dejas simplemente la segunda dimensión y pasas a la tercera dimensión, eres un cristiano que ya estás en el lugar santísimo, clamando en la mismísima presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios con tu espíritu se han fundido, y es cuando el Espíritu intercede por ti con gemidos, con un clamor indecible, dice la Escritura. ¿Sí? Es un cristiano del lugar santísimo. En ese lugar, ¿verdad? Número uno, en la dimensión número uno, el cristiano conoce a Jesús como el camino. Porque llegaste y te invitaron a Cristo, ese es el camino de salvación. Tú decidiste estar en ese camino y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en esa dimensión número uno, tenemos el camino. En la segunda dimensión tenemos a Jesús como la verdad. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya es tu maestro. En la primera dimensión era tu padre que te enseñó el camino. Sígueme, hijo, ven, vamos por aquí. Pero en la segunda dimensión ya Él es la verdad, el maestro que te está diciendo, te toca esta tarea, ¿verdad? Y tú la tienes que hacer. Es decisión tuya hacerla o no hacerla. ¿Sabe qué me llama la atención? Que yo le preguntaba a mis hijos hace tiempo atrás, cuando ellos estaban en el colegio, le digo, oye hijo, ¿y los maestros en el colegio no tienen problemas con los celulares de los alumnos? Y dice, ¿por qué preguntas, papá? Le digo, te digo porque en la iglesia yo veo a los muchachos batallar tanto con su celular, que a veces les tenemos que decir, guarden sus celulares, no los saquen, pongan atención a la palabra. Y yo le decía, hijo,
Allá en el colegio los maestros no les dicen que guarden sus celulares. ¿Y sabe qué me contestaba mi hijo? Mi hija decía: papá, a ellos no les importa. Ellos van, se ponen a dar su clase, se ponen a explicar. Si lo quieres escuchar y lo quieres aprender, es tu responsabilidad. La responsabilidad de ellos es enseñar como maestros, y mi responsabilidad como alumno es aprender. Si yo, mientras él está hablando, yo estoy en mi celular, al maestro no le interesa. Yo dije: wow. Y esto me habla de un crecimiento. Me habla precisamente de esa segunda dimensión donde tú tienes que aprender a disciplinarte y a buscar por ti mismo. Por eso el Señor se convierte en un maestro, y ya no es el camino, sino que ahora es la verdad. Y cuando llegamos a la tercera dimensión, ya no conocemos a Jesús como la verdad, sino ahora lo conocemos como la vida. De tal manera que sin Él nada podemos hacer. Qué hermoso, ¿no? ¿Te das cuenta cómo todo encaja? ¿Sí? Entonces, cuando tú eres un cristiano de tercera dimensión de oración, ya tienes a Dios como tu vida, y la oración ya es parte de tu vida. Ya no puedes tener un día, ya no puedes tener ni siquiera 2, ni siquiera 3, mucho menos una semana sin estar orando, porque sabes que te hace falta algo. Mira, hermano, los días que a veces andamos a la carrera y que viajamos, o que salimos de un lado para allá, o que vamos en avión, o qué sé yo, y que de momento no tuvimos ese tiempo de poder estar orando como acostumbramos cada mañana. El Espíritu te lo pide, te lo exige, y dices: wow, te hizo falta. Te hizo falta. ¿Y por qué te hace falta? Porque ya se convirtió en parte de tu vida la oración. ¿Cuántos ya sienten que la oración es parte de su vida? Pues qué bueno, porque esa es una señal de que estás en el lugar santísimo, de que estás en la tercera dimensión de oración, que estás conociendo a Jesús precisamente como la vida. Entonces, en la primera dimensión, tú le pides al Señor con fe, ¿ok? Y ahí está la fe. En la segunda dimensión, tú buscas con esperanza, porque tú buscas esperando hallar. Cuando a mí se me pierde algo, yo empiezo a buscar. Y dígame una cosa: ¿quién de nosotros buscamos esperando no encontrar? ¿Alguien? Estaríamos locos, ¿no? Se me perdieron $100, voy a buscarlos para ver si no los encuentro. No, los vas a buscar porque los quieres, ¿qué? Los quieres encontrar, ¿verdad? Entonces tú buscas más que con fe, con esperanza. Y en la tercera dimensión de oración, entonces tú vas a buscar, pero con amor, o llamar, mejor dicho, con amor. Lo que te va a motivar a llamar, lo que te va a motivar a clamar en la presencia del Señor, ya no tanto por ti, sino por los demás, se llama amor. Por eso Pablo dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y él dijo bien claro: el mayor de estos tres es ¿qué? El amor. La mayor dimensión de oración que podemos experimentar es cuando nosotros oramos por amor. Ya no por interés, ¿sí? Ya no por interés como la primera dimensión que donde estamos pidiendo, ¿sí? Ya no por querer conocer más, como en la segunda dimensión cuando conocemos a Jesús como el Maestro, sino que oramos por amor. Gloria al Señor. Entonces, mire, nuestra fe en la primera dimensión se convierte en nuestro fundamento. En la segunda dimensión ya no es la esperanza solamente algo que estamos esperando, sino que es una actitud de nosotros diariamente. Una actitud, porque dice que si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia, dice Pablo, con paciencia lo esperamos. ¿Por qué? Porque entonces ya es una actitud mía. Y tercero, en la tercera dimensión, el amor se vuelve en nuestra inspiración o en nuestro estilo de vida, para que me entiendas. Lo que nos motiva, lo que nos inspira a vivir y hacer las cosas es precisamente el amor. Entonces, estamos descubriendo que la mayor dimensión de oración
es precisamente la que Jesús le llamó llamar. Llama, se te abre. La que el salmista dijo, clama. Y si tú clamas, entonces el Señor escucha, responde. Por eso vemos en la Escritura, amado hermano, muchas ocasiones en las cuales se invita al pueblo no solamente a pedir, no solamente a buscar, sino se le invita al pueblo a clamar. Mire, yo lo pude haber hecho, pero quise como maestro dejarle a usted una tarea. Busque en su Biblia en esta semana para inspirarse a clamar. Busque cuántas veces la Biblia en los salmos, en la Biblia, en muchas partes va a encontrar usted la palabra clamar. Y se va a dar cuenta que hay muchas referencias que nos están invitando a clamar. Y el pueblo de Dios, amado hermano, es una de las cosas que está olvidando, el clamor. Por eso Jesús tuvo que hablarnos en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, lo siguiente, sobre la mayor dimensión de oración, para que aprendamos que si ya aprendiste que el clamar es la mayor dimensión de oración, entonces recuerdes las palabras que dijo Jesús aquí en Lucas. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 18 Jesús dijo estas palabras que voy a leer en este momento. Dice, también le refirió Jesús una parábola, oiga, sobre la necesidad. ¿Qué necesidad? Ahora listo, porque lo que le dije hace un rato, esa tabla, fue ponerles en claro todo, prácticamente todo lo que les enseñé hace 8 días y un poquito más. Pero ahora es esto lo que usted tiene que aprender, ¿sí? Porque estamos hablando de la mayor dimensión de oración. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada que necesite algo, cada que se me pierda algo. La necesidad de orar, ¿qué? De orar siempre. Y oiga esto, y no desmayar. Por eso te acabo de enseñar que la tercera dimensión de oración del clamor nos hace ver a Jesús como la vida, porque la vida es una necesidad de nosotros. ¿Cuándo necesitamos la vida? Claro, ¿sí? La necesidad de orar siempre, y dice no desmayar. La traducción en lenguaje actual dice la necesidad de orar siempre sin desanimar. La Nueva Traducción Viviente dice la necesidad de orar siempre y nunca darse por vencidos. Mire qué importante es esto. Qué importante que entendamos que Jesús está hablando de la oración como algo necesario que se tiene que hacer siempre, y me dice que aparte de que yo tengo que entender que es una necesidad que se tiene que hacer siempre, debo de hacerlo sin desanimarme. Debo de hacerlo sin desmayar y debo de hacerlo sin darme por vencido. Y ¿sabe qué? Aquí hay una clave tremenda. ¿Sí? Jesús dijo, el que llama, se le abre. Y dijimos que esa respuesta está condicionada en mi insistencia y en el que abre la puerta. Entonces Jesús dice, quiero que ustedes entiendan que la oración no es una actividad de la iglesia. La oración es una necesidad del cristiano. ¿Estás entendiendo? Porque muchos dicen, es que vamos a la oración, y lo dicen como si fuera una actividad de la iglesia. No, es algo que necesitas y que yo necesito. Por eso te digo que cuando eres un cristiano de tercera dimensión, nadie te tiene que estar acarreando a la oración. La oración ya es tu vida. Nadie. Dime una cosa, ¿quién le decía a Jesús que orara? ¿Quién le decía a Jesús, Jesús, no viniste a la oración hoy? Pregunto.
Al contrario, él venía con sus discípulos y les decía: oigan, ¿no pueden orar conmigo una hora? ¿Cierto o no? Porque ellos no tenían la oración como algo necesario. Ellos se dormían cuando era hora de orar. ¿Sí? Ellos se dormían. ¿Por qué? Porque están ahí los niños espirituales que estaban con el maestro ahí siempre pidiendo, porque estaban en la primera dimensión de oración. Iba a llegar el momento en el que el maestro los iba a dejar solos y entonces ellos tenían que aprender a buscar. Pero el Señor no quería que se quedaran en esa dimensión simplemente de buscar, sino que se convirtieran en hombres que pudieran llegar a una tercera dimensión y que ellos hasta clamaran ya no solamente por ellos, sino por los demás. Y cuando tú logras esto, es que tú ya estás en una tercera dimensión, en la mayor dimensión de oración llamada clamor, y es que tú ya entendiste que la oración es una necesidad que se tiene que hacer siempre, pero que se tiene que hacer sin desmayar. Qué importante es esto, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a volver al ejemplo del hermano David. Hermano David, es que me da gusto verlo, hermano, por eso estoy poniendo de ejemplo. ¿Sí? Gracias, hermano. Si yo llego a la casa del hermano David, voy a tocar a ver si abre la puerta, porque la hermana Esther hace unos tamales de mole bien buenos. Y ahí estoy. Y no abren, y no abren. ¿Y qué pasa cuando no te abren? ¿Qué pasa? Te desanimas, te desalientas, ¿no? Y no que la hermana Esther nos quiere, no que nos quiere dar tamales, dijo que nos iba a dar tamales pero no abre. ¿Ah? No hizo ese día, dice la hermana. Entonces, cuando no se te abre, te desanimas. Pero Jesús está diciendo aquí: oren como una necesidad, oren siempre, y agrega: no desmayen. Ahora escúchame bien, tú vas a orar y puedes estar orando ya en la última dimensión de oración y hasta con gritos y con clamor y todo esto, y el Señor te está diciendo: qué bueno, llegaste ya al clamor, me gusta que ya llegaste al clamor, pero no desmayes. No te desalientes, ¿sí? No te des por vencido, no te des por vencida. Aunque ya estés clamando, sigue clamando, porque al que llama se le abre, ¿sí? Entonces Jesús les da esta parábola, y nótalo, versículo 2, diciendo, les da una parábola: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Sí? Ahora, recuerde por favor que esto no es una historia de la vida real, es un ejemplo de la vida cotidiana con una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. ¿Ok? Entonces, cuando usted note que Jesús dice, o la Biblia dice que Él les dijo una parábola, es precisamente eso: un ejemplo de la vida cotidiana o de la vida natural con una enseñanza o aplicación espiritual para nosotros. Cuando el ejemplo que Jesús ponga tiene nombres propios, entonces deja de ser una parábola y se convierte en un hecho verídico, en algo que sucedió realmente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces aquí es un ejemplo simplemente que Jesús está poniendo, pero lo pone, volvemos a lo mismo, para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Entonces vamos a entender por qué Jesús pone este ejemplo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Fíjese este juez. ¿Cuántos votarían por un juez así? Acaban de pasar las elecciones el día martes, ¿sí? ¿Verdad? Por cierto, estoy contento de que quedó otra vez este gobernador. Opinión propia, ¿ok? ¿Sí? Yo no sé por quién usted votó, pero yo voté por él y estoy contento.
¿sí? Mejor dicho, voté por las propuestas que él tenía, ¿sí? No tanto por esta persona. Pero bueno, mire, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Votaríamos por alguien así? No teme a Dios ni nos respeta. ¿Quién lo quiere? No, nada. Y a veces hay personas así y los eligen. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces dice Jesús: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. ¿A quién venía? Al juez. Al juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y esta viuda venía, dice, a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Mire, Jesús no da muchos detalles, hermanos. No sabemos en realidad lo que le habían hecho a esta mujer. No sabemos si la habían maltratado, o quizá le habían maltratado a uno de sus hijos, o quizá habían matado a su esposo porque dice que era viuda. La verdad no hay mucho detalle de esto. Simplemente lo que sabemos es que Jesús está diciendo que esta mujer viene con este juez y le dice: quiero justicia. ¿Cierto? Hazme justicia de mi adversario. Note, versículo 4. Y él, o sea el juez, no quiso por algún tiempo. No quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, está hablando del juez: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, oiga esto, porque esta viuda me es molesta, o sea, me está molestando. Hay una versión que dice: esta me está volviendo loco. Así dice una versión, la Nueva Traducción Viviente, si no estoy mal, dice así: esta mujer me está volviendo loco. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sea que, oiga, yo lo subrayo ahí para que usted agarre la enseñanza. No sea que viniendo de, diga conmigo, viniendo de continuo. Ábrame, hermano David, quiero tamales. Para que entienda. ¿Sí? No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. ¿Listos? Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Pausa. Porque esta parte nos está diciendo a nosotros. La primera parte se le estaba contando Jesús a sus discípulos que estaban escuchando, para enseñanza a ellos, para enseñanza a nosotros. Y ahora el Señor nos vuelve a recordar y nos dice: por favor, pongan atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? A ver, vamos a ver lo que dijo el juez injusto. Regresa por favor el versículo otra vez. Versículo 4 y versículo 5. Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me está volviendo loco, me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, o sea que el juez está reconociendo la insistencia, la persistencia de aquella mujer que estaba viniendo: quiero justicia, hazme justicia, quiero justicia, hazme justicia, quiero justicia, hazme justicia. Viniendo de continuo, dice: me agote la
paciencia. Y dijo el Señor entonces: oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora, lo bonito de esto es esto. Acuérdense que esta parábola Jesús la está enseñando para mostrarnos la necesidad de ¿qué dijimos? De orar siempre y no desmayar. Jesús, después de que nos dice: oigan lo que dijo el juez injusto, ahora nos hace una pregunta: ¿y acaso Dios? Y cuando decimos Dios, nota, ya no hablamos de un juez injusto. ¿Estamos? Yo no sé tú, pero yo agradezco tanto que mis oraciones vienen delante de un juez justo. Caen en los oídos de alguien que me ama. Caen en los oídos de alguien que aún no está la palabra en mi boca y él ya conoce mi necesidad. ¿Cierto? Caen en los oídos de alguien que dice que a él le interesa mi vida porque él tiene planes de bien para mi vida y no de mal. Caen en los oídos de alguien que me ama porque ese alguien es mi padre. Es más que mi padre, es mi amigo. Y le interesa mi bienestar, le interesa que mis deseos sean cumplidos y que mis oraciones sean contestadas, porque él es un juez justo, no es un juez injusto. Amén. ¿Acaso Dios, que es el juez justo, lo estoy añadiendo, no hará justicia a sus escogidos que claman? Ahí ve la palabra, tercera dimensión, que claman a él día y noche. Ahí está la persistencia. Ahí está la constancia de la que estaba hablando el juez injusto. Esta mujer va a venir continuamente, no sea que venga y venga, me agote la paciencia. Wow, mira qué hermoso que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Y a Él, hermanos, si alguien nos tiene paciencia es Él. ¿Sí? Por eso dice: no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y luego nos pregunta y nos dice: ¿se tardará en responderles? Versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, mira con qué palabras termina Jesús: ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes que cuando nuestras oraciones de momento no son contestadas en nuestros primeros clamores, nuestra fe puede menguar? Por eso Jesús les dice: aprendan sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque si ustedes oran y claman delante del Señor, y claman una vez y ven que no sucede, vuelvan a clamar, y ven que la puerta todavía no se abre, sigan clamando de nuevo, y ven que la puerta no se abre, sigan clamando de nuevo, y no dejen de clamar hasta que aquel que está del otro lado abra la puerta, porque hay un tiempo para que el Señor pueda abrir la puerta. Él sabe cuál es ese tiempo. Pero que tu fe no falte mientras la puerta se abre. Que tu fe no falte mientras el milagro sucede. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar y la va a terminar, porque fiel es el que prometió. Pero mientras eso sucede, tú sigue insistiendo, tú sigue llamando, porque el que llama se le abre la puerta. Dice amén. ¿Qué te parece si te pones de pie un momento? Yo sé que quizá has clamado y has orado por alguna situación. Quizá has clamado y has llorado, has gemido por alguna petición. El tiempo pasa, los meses pasan y probablemente
Tú no ves una contestación todavía a tu oración. Y el Señor te dice: te digo que pronto te va a hacer justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en ti? ¿O te vas a desanimar? ¿O te vas a dar por vencido porque no estás mirando que tu clamor sea respondido? Por eso, si los jueces injustos pueden contestar las peticiones de las personas que les son molestas o les insisten, cuanto más vuestro Padre Celestial puede contestar nuestras peticiones, porque somos sus hijos. Y no es porque le molestemos, al contrario, Él se agrada que busquemos su rostro y que en la oración reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer y nada podemos lograr. Así que yo te invito, si has estado orando y ya clamaste una vez, ya clamaste 2 veces, ya clamaste varias veces, el Señor te dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sigue clamando. Vamos, levanta tu clamor ahí. Levanta tu oración al Señor. Pídele una vez más por algo que quizá tú has estado pidiendo, has estado clamando, pero dile: Señor, que se haga tu voluntad en el tiempo correcto, en el tiempo que tú quieras abrir la puerta, que se abra la puerta. En el tiempo que tú quieras completar el milagro, Señor, estoy listo para que lo completes. Pero mientras venga ese momento, yo seguiré clamando. Mientras no se abra la puerta, yo seguiré tocando. Yo seguiré tocando. Yo seguiré llamando hasta que se abra la puerta. Hasta que se abra la puerta. Clamamos, Señor. Clamamos. Y clamar es levantar nuestra voz desesperadamente con gritos, como lo hacía Bartimeo. Le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizá te da pena en esta noche levantar la voz y gritar, pero yo te animo que si no lo quieres hacer aquí, en tu casa, le grites al Señor como lo hizo Bartimeo, con gritos desgarradores, con gritos desesperados, y clames por aquellos que tú quieres que sean salvos. Clames por la salud o el milagro que tú estás esperando. Clames. Yo te dije hace 8 días que cuando mi niña estaba entre la vida y la muerte, yo le clamé al Señor. Le grité al Señor con todo lo que mi garganta daba, con todo lo que mis pulmones daban, diciéndole al Señor: Señor, regálame a mi hija, permítele más tiempo en esta vida. Y el Señor contestó nuestro clamor. Hay puertas que solamente se abren cuando clamamos. Hay milagros que solamente suceden cuando nosotros clamamos. Clama. Por eso dice el profeta: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Pero esto solamente es posible a través de la mayor dimensión de oración que se llama clamor. Aquella mujer sirofenicia, que su hija era atormentada por un demonio, vino delante de Jesús, postrada en tierra, le clamó y le dijo: Maestro, por favor, mi hija es atormentada por un demonio. Y vino con clamor. Sabes que cuando clamamos, no importa lo que suceda a tu alrededor, te vas a tirar en el suelo por la gran necesidad que estás pasando. No va a importar quién está a tu lado, porque tú estás clamando. ¿Sí? Tú estás clamando. Si tú estuvieses en un lago y alguno de tus hijos se estuviese ahogando, que Dios no lo permita, y tú no lo puedes sacar de esa agua, del lago, tú clamarías y gritarías por ayuda y levantarías la voz y le dijeras a alguien: por favor, alguien ayúdeme, mi hijo se está ahogando.
Mi hijo se está ahogando, y levantarías la voz y clamarías para que alguien viniera en tu ayuda. Ese es el momento, y de eso se trata el clamor. Clama hasta que se abra la puerta. Clama que se abra la puerta. Tú eres bueno, Señor. Te hemos clamado una vez, te hemos clamado dos veces, te hemos clamado varias ocasiones, Señor. Seguiremos orando, porque tú nos acabas de decir que la oración es una necesidad continua. Pero entre más larga se hace esa oración, entre más insistente es esa oración, Padre, es más fácil desanimarse. Por eso dices en tu palabra, orar siempre y no desmayar. Señor, que no desmayemos, que si no estamos viendo la respuesta a nuestra oración, podamos seguir orando, podamos seguir clamando, podamos seguir levantándonos de mañana, podamos seguir levantándonos en ayuno, Señor, en oración, podamos seguir clamando, Padre, hasta que se abra la puerta, porque al que llama se le abre. Te digo algo, entre más fuerte sea la insistencia, más pronto alguien se levanta a abrir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No queremos estar entre la vida y la muerte para clamar. No queremos que nuestros hijos estén entre la vida y la muerte para entonces derramar nuestro corazón, Señor. Hoy necesitamos clamar. Desde hoy necesitamos, Señor, levantar nuestra voz en cuello y no detenernos. Pedir que el juez justo nos haga justicia, que el juez justo tenga misericordia de nosotros, que el juez justo venga y nos levante con su mano poderosa, que el juez justo venga y rompa el yugo de esclavitud, de pecado en el cual nuestros hijos a veces están sumergidos, Dios. Que el juez justo venga y escuche nuestro clamor y pueda romper todo espíritu de religiosidad que hay a veces en nuestros familiares, todo espíritu de idolatría que no les deja ser libres y que no les deja conocer la verdad, Padre. Solamente clamando, Dios, esos espíritus, Padre, van a poder salir, Dios, porque hay géneros que solamente con ayuno y con oración pueden salir, Padre. Tú se lo dijiste a tus siervos, se lo dijiste a tus discípulos. Este género solamente con ayuno y con oración. Y hay demonios, Padre, hay cadenas que solamente con ayuno, con clamor se van a romper, Padre celestial. Por eso clamamos, Señor. Todo espíritu de idolatría, Señor, todo espíritu de inmundicia, Señor, de alcoholismo, Padre, de drogadicción, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea quebrantado, Padre. Se rompen cadenas, se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz y declara que se rompen cadenas en el nombre de Jesús, Señor. Se rompen cadenas, Señor, porque solamente tú tienes el poder, Señor, de romper, Señor Jesús, las cadenas de pecado. Solamente tú tienes, Señor, el poder de abrir donde la puerta está cerrada. Solamente tú tienes el poder de romper los candados, Señor, más fuertes, las ataduras más fuertes que haya, oh Señor, en la vida de una persona. Tú tienes el poder con tu Espíritu Santo, Señor, de romper esas cadenas, de romper, Señor, esas ataduras en el nombre de Jesús. Y utilizamos la autoridad que tú nos has dado, oh Dios, para clamar delante de ti, Señor. No eres un juez injusto, eres un juez justo, Padre. Y si aquel juez injusto le hizo justicia a aquella mujer que venía con insistencia, clamándole, insistiéndole día y noche, Señor, entonces ese juez le concedió, Padre, la petición. Cuanto más nosotros, Señor, recibiremos lo que pedimos, porque tenemos un Dios amoroso, tenemos un juez justo, tenemos
tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios bondadoso, Padre. Y por eso clamamos y seguiremos clamando, porque el clamor sale de un corazón lleno de amor. Ya no sale de un corazón tan solo lleno de fe. Ya no sale tan solo de un corazón lleno de esperanza. Sale de un corazón lleno de amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando tú ves, Señor, que por amor estamos clamando, ya no por nosotros, sino por los demás, oh Padre, esa oración se vuelve poderosa. Es la mayor oración, es la mayor dimensión de oración que podemos experimentar, porque ya no se trata de nosotros, se trata de los demás. Por eso en tus manos están nuestros hijos. En tus manos está nuestra familia, Señor. En tus manos está cada matrimonio de esta iglesia, Señor. En tus manos, Padre, inclusive está nuestra economía. La economía que tú nos has dado, en tus manos está, Señor. Clamamos, Padre celestial, que en toda nuestra vida se haga tu voluntad, Señor. Que se haga como tú quieres, Señor, y no como nosotros queramos. Que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas como se cumple en el cielo, Señor. Nadie puede amar a nuestros hijos más que nosotros después de ti, Señor. El mayor interesado en que nuestros hijos sean salvos y te sirvan somos nosotros. Por lo tanto, Señor, los encargados de clamar por nuestros hijos somos nosotros. Yo clamo, Padre, y seguiré clamando por mis hijos. He orado por ellos desde que estaban pequeños. He estado orando por ellos desde el vientre de mi esposa, Señor. Y sigo orando por mis hijos y sigo clamando por ellos, Señor, para que cuando tú vengas, Padre, hayas fe en la vida de mis hijos. Hayas fe en la vida de mis hijos. Que nada ni nadie venga a pagar esa fe en la vida de mis hijos. Que nada ni nadie venga a pagar esa esperanza en la vida de mis hijos. Que nada ni nadie venga a quitar ese amor por tu presencia en la vida de mis hijos, Señor. Yo clamo, Señor, de día y de noche. Y lo voy a hacer sin desmayar. Hasta el último aliento, Señor, de mi vida seguiré clamando, porque tú eres mi vida, Señor. Tú eres mi vida, Padre. Hasta que mis hijos, Señor, puedan por sí mismos clamar también y convertirse en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Tú lo puedes hacer. Hazlo, Señor. Hazlo. Hazlo, Señor. Permítenos, Señor, seguir orando siempre y no desmayar. Orar siempre sin desanimar. Orar siempre y nunca darme por vencido. Nunca darme por vencido. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén.